El padre Lucas. Cuando decidí tomar el camino del sacerdocio, lo último que me imaginé fueron los eventos que tuve que pasar en mi primer año ejerciendo. Sin duda, antes de todo aquello, estaba seguro de que el bien y el mal existían y que, obviamente, el bien siempre triunfaría sobre este último. Sin embargo, luego de lo que viví, me hizo preguntarme y cuestionarme muchas cosas de las que antes estaba seguro, como hasta dónde era capaz de llegar la maldad del ser humano, o cuál era exactamente la barrera entre vivos y muertos. Pero sobre todo, lo que este viaje realmente me hizo cuestionarme fue en si de verdad había un Dios. Recuerdo aquella mañana de septiembre como si hubiera sido ayer. Había el clima perfecto y aquel fue el día en el que me dieron mi primer oficio como sacerdote, el cual era ir a un pueblo de nombre San Miguel del Río. En primera instancia, pensé que en aquel pueblo le hacía falta un sacerdote. Sin embargo, al cuestionarlo, la respuesta fue un rotundo no. El pueblo ya contaba con un sacerdote desde hacía ya más de 10 años. Este se trataba del padre Lucas Montero, el cual al llegar al pueblo había cortado cualquier tipo de comunicación. En todos esos años, no habían recibido ni una sola carta o llamada de su parte. Hay que tener en cuenta de que en aquel entonces, el comunicarse no era tan sencillo como ahora, por lo que aquella falta de comunicación, aunque rara, no era tan alarmante como lo sería hoy en día. Por lo que con toda la emoción por mi primera encomienda, me encaminé al pueblo, el cual estaba a casi un día de distancia. Mientras me dirigía al mismo, casi le daba la razón al padre Lucas por no tener ningún tipo de contacto. Seguramente, en aquel pueblo no habría ni una sola cabina telefónica o algún servicio de correo. Cuando finalmente llegué, recuerdo que mi primera acción al bajar del autobús fue buscar alguna cabina u oficina de correos, pero más pronto que tarde, me di cuenta de que mis teorías eran ciertas. En todo el camino que seguía la iglesia del pueblo, no logré visualizar nada parecido, por lo que, al menos para mí en ese momento, resolvía el enigma de la desconexión del padre Lucas. Al finalmente llegar a la iglesia, pude percatarme de lo hermosa y bien cuidada que se encontraba aquella estructura, la cual, sin duda, resaltaba en comparación con las demás casas del pueblo. Las cuales, en su mayoría, se hallaban hechas con adobe, láminas o carrizos, pues ésta se hallaba hecha con los mejores materiales que podían encontrarse en su momento. Toqué la puerta un par de veces sin recibir respuesta alguna, en eso por mi mente se barajaron una y mil excusas, por las cuales mis incesables llamados no eran atendidos, pero ninguna en las que podía pensar era excusa para tal grosería. Por si no fuera suficiente, el tiempo empeoraba a cada segundo, amenazando con llover muy pronto. Mis intentos por que me abrieran se volvieron más eufóricos, en cuanto comencé a sentir las primeras gotas de lluvia sobre mi cabeza. En eso caminé hacia una de las ventanas y me asomé, y lo único que pude ver, fue solamente habitual que esperarías ver en una iglesia, pero sin duda, lo que más llamó mi atención fue un enorme Cristo, el cual parecía ser meticulosamente explícito con las heridas en su cuerpo. A decir verdad, nunca estuve de acuerdo con el arte sacro de aquella manera, pero no había nada que yo pudiese hacer al respecto. Pero en aquella ocasión, lo que más llamó mi atención no fue lo gráfico de aquella estatua, sino más bien que ésta se encontraba mirando directamente hacia la ventana, pues era casi como si me estuviera mirando directamente a mí. Estaba tan concentrado mirando a aquel Cristo, que no me percaté de que uno de los habitantes del pueblo se me había acercado para preguntarme con cierta desconfianza qué hacía golpeando la puerta de la iglesia con tanta insistencia. Solo pasó un momento en el que miré al hombre y miré de vuelta a través de la ventana, solo para ver cómo aquel Cristo miraba esta vez hacia enfrente, justo como lo hacían la mayoría de las estatuas. Aquello me desconcertó enormemente, sin embargo, pensé que tal vez había visto mal, después de todo, la lluvia nublaba un poco mi vista. El hombre, al verme un tanto confundido, me invitó a refugiarme de la lluvia, la cual incrementaba cada vez más. Una vez resguardados del agua, el hombre se presentó conmigo como Don José.
Este era un hombre anciano y de rasgos fuertes, el cual a pesar de la clara pobreza en la que se encontraba, no dudó ni un momento en ofrecerme lo poco que tenía, para hacer mi estancia un poco más cómoda. El viaje me había resultado tan agotador, que apenas me recosté sobre aquel petate, que aquel amable hombre me ofreció, me quedé profundamente dormido. Nunca he sido una persona la cual sufra de pesadillas, de hecho, hasta ese momento, no podía nombrar ni siquiera una sola, pero aquella noche tuve una, que jamás logré olvidar. Esta comenzó conmigo dentro de una oscura habitación, la cual a pesar de no poder verse nada, algo dentro de mí sabía que en de la misma, no me encontraba yo únicamente, solo que no podía determinar exactamente qué era lo que se encontraba en la misma. Por lo que corría en dirección al único punto de luz que podía alcanzar a visualizar a lo lejos, para de pronto quedar justo de vuelta fuera de la iglesia del pueblo. Aún al recordarlo, siento los escalofríos que experimenté en aquella pesadilla, cuando frente a mí se hizo presente un hombre, el cual parecía haber emergido de la oscuridad. Este contaba con un semblante serio, y a la vez algo triste, y este abrió la boca pronunciando algo que para mí fue completamente incomprensible. El miedo apenas me dejó cuestionarle qué era lo que decía, pero al hacerlo, su semblante serio cambió inmediatamente a uno de enfado y de pronto, justo frente a mis ojos, pues este se desvaneció entre lamentos y sollozos los cuales me estrujaban el alma. Sin poder siquiera procesar aquello, pude sentir a alguien justo tras de mí, y al voltear, pude ver para mi desgracia al mismo hombre. Solo que esta vez, este se veía hinchado, muy sucio y con la ropa llena de sangre. Parecía estar mojado, sin embargo, lo peor de todo era que su rostro estaba deformado y casi destrozado. No contaba con una nariz y uno de sus ojos se hallaba colgando, este se hallaba a solo unos cuantos centímetros de mí, y con un grito profundo y casi de ultratumba, este gritó un «ayúdame». Al mismo tiempo que levantaba sus brazos para dejar ver que éstos tenían las manos completamente deshechas, mi impacto por aquella horrible escena fue tal que desperté de un salto, completamente alterado. Solamente para ver que ya era de día, los primeros rayos del sol atravesaban la cortina y don José, el cual salía de la cocina con un jarro de café, me cuestionó si es que yo estaba bien. Mi respuesta fue afirmativa, sin embargo, don José no me creyó en lo absoluto y me dijo que muchos de los sueños en realidad no eran más que mensajes disfrazados. Intenté ser gentil y aparentar entender a qué se refería, sin embargo, me hallaba en aquel momento aún tan desconcertado que nada más pude mirarlo con confusión, hasta que las campanadas nos libraron de aquel incómodo momento. Don José me dijo que el padre Lucas ya se hallaba de vuelta y que esperaba que no me molestara en que no me acompañara a la iglesia, ya que tenía asuntos que atender. En eso le agradecí por el hospedaje y me encaminé a la iglesia, y durante el trayecto no podía dejar de pensar en aquella horrible pesadilla. Entré a la iglesia y me persigné, pidiendo al mismo tiempo a Dios quitarme aquella sensación. Fue ahí donde pude ver a mejor detalle aquel Cristo de la noche anterior, era aún más explícito al tenerlo de cerca. Aquella figura, lejos de tranquilizarme, me dio escalofríos e incluso náuseas. Y de la nada, escuché una grave y profunda voz la cual me cuestionaba si aquella estatua no era una belleza. Por mi parte, aquella voz me hizo sobrereaccionar y voltear de inmediato, y fue ahí donde pude ver al padre Lucas por primera vez. Se veía un poco diferente a la foto que yo había visto en su expediente, pero, a decir verdad, cualquier persona se vería distinta si la comparamos con una vieja fotografía a blanco y negro, con 10 años de diferencia. Era un hombre alto y fornido, tal vez más de lo que yo pudiera esperar. Pues este me cuestionaba con una sonrisa el por qué hacía en la iglesia tan temprano, al mismo tiempo en el que me remarcaba que yo no era del pueblo. Una vez superada la primera impresión, respondí con el motivo de mi visita. No podría decir con seguridad lo que éste opinaba al respecto sobre mi visita en primera instancia, y es que el semblante permaneció inerte mientras hablaba. Casi podría jurar que éste no parpadeó en ningún momento. Al cuestionarle el motivo de su silencio, éste se limitó a decir que el trabajo de un siervo de Dios
muchas veces no le permiten tener tiempo para tareas tan mundanas. Expresé que debería intentar darse el tiempo y que debía recordar que no debe perder el contacto con nosotros, ya que, por supuesto, comenzaríamos a pensar lo peor. Este prometió mantenernos más al tanto de sus actividades al mismo tiempo que me invitaba a desayunar. Durante ese desayuno, el padre Lucas me expresó el infinito amor y aprecio que éste tenía por aquel pueblo, ya que de muchas maneras éste sentía que finalmente había encontrado su lugar, y por mi parte, aquello me parecía un poco exagerado. Todos los sacerdotes debíamos tener muy en claro que en cualquier momento podríamos ser transferidos, por lo que apegarse tanto a un lugar no era lo más inteligente dada nuestra vocación. Aún así, evité hacerle aquel comentario, ya que éste se le veía tan feliz, que lo último que quería hacer era reventarle aquella burbuja de felicidad. Después de desayunar, me mostró una pequeña habitación en donde podría descansar durante mi estancia en el pueblo. Agradecí el gesto, sin embargo, ya que había comprobado que el padre se hallaba bien, no veía una razón válida por la cual quedarme más de un día más. Durante todo el día, ayudé al padre Lucas a las labores de la iglesia, aunque a decir verdad, las personas del pueblo, las cuales parecían haberle tomado un muy grande aprecio al padre, eran las que se encargaban de la mayor parte del trabajo, por lo que yo solo debía supervisar. A pesar de todo, verse normal y tranquilo, muy dentro de mi ser, no podía dejar de sentir un sentimiento de alerta. Pero intentaba calmarme a mí mismo, diciéndome que aquel sentimiento no era nada más que mi mente, jugándome una mala pasada debido a la pesadilla de la noche anterior. El padre Lucas me dijo que debía ir al mercado, por lo que si no me molestaba, quedarme en el confesionario por un momento, y acepté aquella propuesta rápidamente. Era mi oportunidad de realizar actividades de un verdadero sacerdote, por lo que aseguré que no había ningún problema y que podía tomarse el tiempo que necesitara. Apenas cruzó la puerta, me dispuse a entrar al confesionario, y aunque no hubo demasiadas personas que necesitaran confesarse, fueron las suficientes para darme por bien servido. Mientras esperaba a que alguien más quisiera entrar, pude escuchar claramente cómo alguien entraba y tomaba asiento justo del otro lado. Por lo que, inmediatamente, dije la parte que correspondía para darle paso a esta persona de confesarse, cosa que no ocurrió. Ya durante los siguientes minutos, me quedé en total silencio, por lo que cuestioné si éste necesitaba algo o que si es que se encontraba bien. Al no recibir respuesta, decidí levantarme para ver si la persona del otro lado se encontraba bien. Sin embargo, antes de poder hacerlo, escuché una voz lastimera pidiéndome ayuda. Al cuestionarle la ayuda que yo podría brindarle, la voz lastimera comenzó a gritar que debía irme del pueblo, ya que aún no era demasiado tarde. Este hombre gritaba de una forma desesperada, mientras golpeaba la pared que nos separaba. Inmediatamente salí de ahí. Aún con miedo, abrí la otra puerta solo para encontrar el lugar completamente vacío. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que era el único que se encontraba en la iglesia en ese momento. Aquello no tenía sentido para mí, ya que podría jurar que cuando yo salí, aún pude escuchar a aquella persona gritar y golpear, por lo que era imposible que no se encontrara aún adentro. Aterrado, salí de la iglesia y pasé el resto de la tarde sentado en la entrada intentando tranquilizarme, pero nada de lo que pudiera hacer o decir podía convencerme de que lo que sea de lo que hubiese ocurrido en el confesionario, había sido real. Sin embargo, cuando el padre Lucas llegó, no tuve el valor para contarle lo sucedido. Y aquella noche, volví a tener la misma pesadilla con aquel hombre, únicamente que esta vez, este ahora parecía estar molesto, pues podía notarlo aún en su muy desfigurado rostro. Lo último que me dijo antes de despertar fue exactamente las mismas palabras que aquel hombre me había gritado en el confesionario. Todo aquello me resultaba además de escalofriante sumamente agotador y desgastante para mi persona. Por lo que, al día siguiente, decidí ir al siguiente pueblo en donde sí había teléfono, para así poder contactarme con la ciudad.
los cuales para mi fortuna me informaron que, de estar todo en orden con el padre Lucas, entonces podría volver al día siguiente. Aquello fue un gran alivio para mí, y aunque no estaba tan seguro de que las cosas en aquel pueblo estuvieran al 100%, al menos se les veía bastante felices. Por lo que yo no debería intervenir más allá que dar el reporte, que el padre Lucas se encontraba bien. De vuelta al pueblo, el padre ya me esperaba con una deliciosa comida, y al comentarle que debido a que todo parecía estar en orden partiría a primera hora, este insistió en una cena de despedida. La cena pareció de lo más normal, pude percatarme de que casi todo el pueblo estaba ahí, todo salvo por don José, el cual, a decir verdad, no recordaba haber visto desde aquella noche en la cual había sido su inquilino. Cuestioné al respecto, sin embargo, nadie pareció poder darme una razón, por lo que decidí simplemente dejar aquel tema de lado y disfrutar mi fiesta de despedida. Al menos lo intenté el tiempo que pude, ya que de la nada comencé a sentirme asqueado y muy mareado. Pensé por un momento que tal vez había bebido un poco de más, a pesar de que aquello no era propio de mí. Intenté levantarme para pedir que me disculparan y así poder irme a descansar, pero apenas estuve de pie, sentí como si mi cuerpo no me respondiera. El padre Lucas logró atraparme antes de caer al suelo, y con una voz despreocupada, insinuó que me había pasado de copas. Intenté abogar de que esto no era de esa manera, sin embargo, no pude siquiera mediar palabra alguna. Lo último que recuerdo de aquel momento es que todas las personas me miraban de manera extraña antes de caer desmayado. Los siguientes recuerdos, a decir verdad, no están tan claros para mí, pues dicen que el cerebro bloquea los eventos traumáticos como un mecanismo de supervivencia y creo que eso es exactamente lo que me ocurrió. Desperté en un lote baldío, y lo único que recuerdo claramente es la tierra por todo mi cuerpo y las cuerdas apretadas lastimando mis muñecas. Puedo recordar cánticos sacros al mismo tiempo, que a lo lejos podía ver cientos de luces, las cuales, pensándolo mejor, podrían tratarse de velas. No había nadie a mi alrededor, y un miedo abrumador recorría todo mi ser. Después de aquello, recuerdo a don José, el cual intentaba ponerme de pie al mismo tiempo que me indicaba el camino a la carretera o, al menos eso pienso que decía, pues solo lo veía apuntar hacia mi izquierda, mientras me liberaba de mis ataduras. A pesar de estar justo frente a mí, no podía escuchar su voz más que como un eco lejano, perdiéndose en la distancia. Recuerdo cómo don José me encaminó un par de pasos después de notar lo desorientado que me encontraba, pero luego un grito profundo y de ultratumba emergió de entre la maleza, mientras se escuchaba como si un enorme y muy pesado animal corriera hacia nosotros en 4 patas. Aterrado, don José me empujó y ordenó correr lo más rápido que pudiese y que por nada del mundo mirara atrás. Las siguientes imágenes en mi mente aún me niego a creer que sean verdaderas, debido a que, al mirar hacia atrás, pude ver lo que en primera instancia creí que se trataba de una persona muy alta arrastrando a don José, pero si lo pienso un poco mejor, lo que vi aquella noche no era más que la estatua de aquel Cristo. No estoy muy seguro de cómo logré llegar a la carretera, solo sé que tuve mucha suerte de encontrar un auto el cual me brindó su ayuda para salir de ahí. Apenas estuve en la ciudad, conté todo a mis superiores e imploré llamar a las autoridades correspondientes, para así cerciorarme de que don José estuviera bien. Amarga fue mi sorpresa cuando, al llegar las autoridades al pueblo de San Miguel del Río, no encontraron más que un pueblo abandonado, con casas casi en ruinas y fosas clandestinas. Se exhumaron los cuerpos, los cuales muchos de ellos se trataban de restos de animales, pero un par de ellos eran restos humanos. Uno de ellos pertenecía a un hombre llamado José Luis Meléndez Hernández y el otro del sacerdote Lucas Montero. Relato escrito y adaptado por Canek Hernández.